Hola, bienvenidos a una entrega más sobre procesos cognitivos, donde hablaremos sobre un artículo de investigación que tiene por título Evaluación de atención, memoria y flexibilidad cognitiva en niños bilingües, por Gira Marieta Castro y Juan Bernardo Zuluaga. Video elaborado por Cristian Barajas y Juan Francisco López. Bienvenidos. Esta exposición pretende dar a conocer cómo personas que aprenden una segunda lengua en edades tempranas desarrollan habilidades cognitivas superiores en comparación con las personas que solo han aprendido una sola lengua, e intentan evidenciar el impacto de la exposición temprana al bilingüismo. Algunos estudios demuestran que el niño que habla dos idiomas desarrolla más rápido las funciones ejecutivas. La exposición se realiza en un contexto escolar, para lo cual se analizan los diferentes factores que inciden en el fenómeno y se identifica el impacto en las funciones ejecutivas, como la atención, la flexibilidad y memoria de trabajo. Los resultados evidenciaron un alto desempeño de los bilingües en las pruebas de memoria verbal auditiva, atención visual y atención auditiva, frente a niños monolingües. La mayor parte de esta exposición se centra en el desarrollo del control atencional y el desarrollo de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son habilidades que todo el mundo utiliza para organizar y actuar sobre la información. Son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas, específicamente en funciones ejecutivas tales como inhibición, flexibilidad cognitiva y control atencional. Antes de exponer las bondades de aprender una segunda lengua, se debe tener en cuenta varios factores que inciden en el desarrollo de aprendizaje de las funciones ejecutivas, tales como la edad. Aprender dos lenguas desde el inicio de la vida y de manera simultánea facilita el aprendizaje. Evidencian que los bilingües tempranos son proeficientes en ambos idiomas, ya que adquieren unos principios de gramática universal. Aprender primero la lengua materna y con posterioridad una segunda lengua, en contraste, los bilingües tardíos requieren de una etapa previa de consolidación de la lengua materna, la cual no se ve afectada por la aparición posterior de una segunda lengua, pues se mantienen independientes. Sin embargo, si la lengua materna no se ha consolidado, puede existir transferencias de la lengua materna a la lengua secundaria, sobre todo si la primera tiene mayor uso. Existe una estrecha relación entre los periodos sensibles del desarrollo y el aprendizaje de una lengua secundaria. En el aprendizaje tardío de una segunda lengua, a mayor tiempo de inicio se dará menor eficacia o se requerirá mayor esfuerzo para obtenerla. Incluso la motivación para el aprendizaje decrece con cada año de edad y las primeras experiencias que se tienen con la lengua materna determinan el éxito de la lengua secundaria. Existen otros factores que influencian el desarrollo de las lenguas, tales como el coeficiente intelectual, componentes de orden genético, factores contextuales, de estimulación e incluso pedagógicos que pueden generar diferenciales en la manera en que se establece el proceso inclusive. Si se controla la variable socioeconómica, los bilingües muestran un mejor desempeño en las pruebas de coeficiente intelectual, y además se documentan correlaciones positivas entre bilingüismo y rendimiento académico. También existe una fuerte correlación entre control ejecutivo y estrato socioeconómico, siendo este determinante también a la hora de hablar de funciones ejecutivas, pues independiente del bilingüismo hay una fuerte y directa correlación entre estrato económico y desarrollo de dichas funciones, sumado a la crianza, los estilos parentales y la capacidad de inhibición o autocontrol. Bilingüismo y cognición. Una vez expuestos los factores que inciden en el aprendizaje de una segunda lengua, se expondrá la influencia que tiene en la cognición. Respecto a las funciones ejecutivas, los niños bilingües superan en la mayoría de las pruebas a los monolingües, beneficio que se da con mayor fuerza cuando se presenta mayor fluidez y eficacia en las lenguas. Además,
La estimulación cognitiva ejercida por el bilingüismo es directamente proporcional al tiempo de exposición a un segundo idioma. La inhibición y el control atencional. Otro de los grandes impactos del bilingüismo tiene que ver con la inhibición y el control atencional, ya que se basa en la necesidad de supervisar la atención a la lengua que se está ejecutando en el contexto y manteniendo bajo control la posible interferencia de la lengua que no se encuentra en uso. Fandiño, Bermúdez y Lugo, 2012, resumen así las ventajas del bilingüismo. Primero, la plasticidad del cerebro y del sistema nervioso. Favorece el aumento de las conexiones neuronales, lo cual posibilita que el aprendizaje se realice de manera rápida y fácil. Segundo, la facilidad para la imitación, la adaptabilidad y la memorización. Facilitan el aprendizaje y la comunicación. Tercero, la flexibilidad de los hábitos lingüísticos de la lengua materna conlleva a una menor interferencia lingüística. Cuarto, la mayor flexibilidad cognitiva y las habilidades de pensamiento creativo ejercen una influencia positiva en las otras áreas como la lengua materna, las matemáticas y los sociales. Quinto, la mayor interacción con el profesor y los compañeros favorecen el desarrollo de las destrezas orales. Bilingüismo y sexo. Jiménez 2010 refiere que existen diferencias entre sexos en la ejecución de tareas cognitivas, sobre todo en habilidades verbales y visoespaciales. Se ha encontrado que las niñas presentan, por regla general, una aparición más temprana de su lenguaje, entre los 14 y 20 meses, y el mayor éxito en el aprendizaje de una lengua, por cuanto logran estructurar frases más largas y articular mejor, un vocabulario más amplio y una iniciativa para comenzar conversaciones con mayor frecuencia que los niños. Jiménez cita diversos estudios, Macaulay 1977, en los cuales no se han hallado diferencias significativas en el desarrollo lingüístico de las niñas o las diferencias no son significativas. Lo único que los estudios revelan con mayor certeza es que los niños son más proclives a presentar trastornos del lenguaje y que en definitiva las niñas poseen como factor protector una maduración más rápida en su sistema nervioso y una mejor y menor lateralización de su sistema. Bilingüismo y estrato socioeconómico. Según Calvo y Bailstock 2014, evidencian que las condiciones ambientales pueden modificar la capacidad cognitiva. De esta manera, el lenguaje y las funciones ejecutivas son dos sistemas neurocognitivos más influenciados por el nivel socioeconómico. Una alta correlación entre el nivel educativo de los padres y el desempeño cognitivo global de los niños. Calvo y Bailstock 2014 también han encontrado relaciones entre el desempeño con puntajes superiores para niños de estrato socioeconómico alto, en aspectos específicos de memoria de trabajo, control cognitivo e inhibición, mayores índices de eficacia atencional y de atención sostenida y visual, versus niños en condiciones económicas menos favorables, quienes además presentarían niveles inferiores en ambas habilidades del lenguaje.
las cuales son perceptiva y expresiva. En Colombia se han realizado varias investigaciones sobre el bilingüismo y la cognición. Algunos de estos estudios han sido realizados por Villamizar y Guevara, 2013, con adolescentes, 15 bilingües y 20 monolingües, con un diseño de tipo no experimental correlacional. Halló que existe una correlación positiva entre la inhibición y el bilingüismo, un estudio de tipo empírico-analítico, descriptivo, transversal. Otro estudio lo realizó Mora 2012, obtuvo una muestra de 52 niños con edades entre 7 y 12 años y concluyó que los estudiantes bilingües presentan mayor dependencia en sus estilos cognitivos, sobre todo en edades más tempranas, con un incremento hacia la independencia a medida que aumenta la edad. Y también constató mayor tendencia a la dependencia de campo o sensibilidad al medio en mujeres, siendo los varones más independientes de campo. La siguiente es una investigación que evidencia las bondades del bilingüismo en el comportamiento cognitivo en la primera infancia. Participantes. La muestra de investigación estuvo conformada por 30 sujetos, 14 niños y 16 niñas, todos escolarizados en los grados de transición y primero de primaria, pertenecientes a instituciones educativas privadas de la ciudad de Bogotá. En el grupo de bilingües, el 40% de los participantes fueron de sexo masculino, mientras que en el grupo de monolingües, la representación masculina fue del 60%. En la tabla número 1 se presenta la media y la desviación estándar de la edad y el coeficiente intelectual del total de los participantes. El promedio de los monolingües fue 5% mayor que la edad promedio de los bilingües. Respecto al coeficiente intelectual total, el puntaje promedio de los bilingües fue 12.2% mayor que el puntaje promedio de los monolingües. Todos los niños debían tener de 5 años 11 meses a 6 años 11 meses de edad y un coeficiente intelectual entre 85 y 115. Los niños bilingües debían haber estado mínimo 2 años recibiendo un promedio de 24 horas semanales de materias en inglés. El grupo de control provenía de estratos 3 y 4, sin exposición al bilingüismo, solo con conocimientos muy mínimos de inglés, criterios para ubicarlos en condición de monolingües. Instrumentos de evaluación. Para la medición de las diferentes subpruebas de atención, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, se utilizó la evaluación neuropsicológica infantil ENI. En las siguientes subpruebas: memoria verbal auditiva, atención visual, atención auditiva y memoria de trabajo, y flexibilidad cognitiva. Y por supuesto la prueba de N de Mann-Whitney. U de Mann-Whitney. Es una prueba no paramétrica de comparación de dos muestras independientes. Debe cumplir las siguientes características. Es libre de curva, no necesita una distribución específica. Nivel ordinal de la variable dependiente. Se utiliza para comparar dos grupos de rangos y determinar que la diferencia no se deba al azar. Procedimiento para la realización de la investigación en grupos bilingües y monolingües. Primera fase: selección de la población según criterios de inclusión y revisión teórica de antecedentes. Segunda fase: aplicación de pruebas para grupos de casos y grupos de control. Tercera fase: análisis estadístico de la información. Cuarta fase: retroalimentación de resultados a los padres y a las instituciones educativas. Quinta fase: elaboración de la discusión y conclusiones. Resultados. El análisis de la información recolectada mediante las pruebas se llevó a cabo con el software de procesamiento estadístico SPSS de IBM. Análisis bilingüe-monolingüe.
La tabla número 2 contiene el valor medio y la desviación estándar de cada una de las pruebas de memoria, atención y funciones ejecutivas para cada grupo, que indican que la puntuación promedio fue mayor para la muestra de bilingües en las pruebas de memoria auditiva, atención visual y atención auditiva. Comparación de medias entre grupos por sexo, efectuada mediante la prueba de U-Demand-Whitney. Se encontró que en todas las pruebas las diferencias eran estadísticamente significativas. En la memoria auditiva, atención visual, atención auditiva, flexibilidad cognitiva, el grupo bilingüe tuvo mayor puntuación promedio. Análisis de las puntuaciones por sexo. Se presenta un análisis que compara el desempeño entre participantes bilingües y monolingües, diferenciados por sexo femenino y masculino. Se presenta la comparación de medias entre grupos efectuada mediante la prueba de U-Demand-Whitney. Para la elección de dicha prueba se verificó la normalidad de los puntajes mediante la prueba de Shapiro-Well, determinando que no seguían una distribución normal, motivo por el cual se utilizó una prueba no paramétrica. Se evidencia que los participantes bilingües de sexo femenino tienen una mayor puntuación que los participantes monolingües. El porcentaje de diferencia entre bilingües y monolingües fue mucho mayor en los participantes de sexo femenino en comparación con los de sexo masculino. Correlaciones entre coeficiente intelectual y memoria auditiva, atención y flexibilidad cognitiva. En esta sección se analizó si existía correlación entre las pruebas de coeficiente intelectual con las pruebas de memoria auditiva, atención y flexibilidad cognitiva, lo que justificaría el desempeño superior de la población bilingüe de este estudio. Incluso Sánchez y Tembleque en 1986 refieren que por cada año que se retarde el aprendizaje de una segunda lengua se va perdiendo motivación. De allí el mayor impacto de una exposición más temprana, sobre todo entre los 4 y los 8 años. Esto fue todo en cuanto al artículo sobre evaluación de atención, memoria y flexibilidad cognitiva en niños bilingües. Muchas gracias.